¿Qué tal? Les saluda Alberto Velarde y en esta ocasión vamos a platicar de... Sí, el libro más vendido de este año, para empezar, ¿no? Es un libro que ha hecho mucha polémica, que todos hemos platicado en algún momento de su contenido, de todo lo que vino a raíz de la publicación del mismo, los tiempos que le dedicó el propio presidente en este show cómico, mágico, musical llamado La Mañanera, que pues hay veces que prefiero el baile de felicidades de hoy, pero es un libro que nos está haciendo entender también cómo fue que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador se pudo mantener económicamente durante el tiempo desde la campaña presidencial del 2006 hasta poco antes de llegar a la presidencia, y quién sabe si hasta en los tiempos de la transición, porque el asunto está bastante interesante. El Rey del Cash, un libro, en serio, que ha generado bastante conversación, y Elena Chávez es la autora con quien tengo el gusto de platicar en esta ocasión. Muchas gracias por este tiempo, y vaya, ¿qué repercusión ha tenido el Rey del Cash? Bueno, antes que nada, Alberto, me encanta estar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar aquí en tu ciudad, en Guadalajara, y bueno, pues feliz de estar con todos ustedes. Pues sí, como bien lo dices tú, es un libro que ha sido muy polémico, por lo mismo del tema, ¿no? De quién hablamos, del presidente y bueno, de su grupo muy cercano, y pues el solo hecho de que aparezca el primer mandatario pues iba a ser polémico, ¿no? Pero en sí lo que yo cuento ahí pues iba a ser aún mucho más polémico, porque como bien dices, había una duda entre los mexicanos de qué se había mantenido el presidente durante todos estos años. Entonces era como un secreto a voces, eso de qué, porque pues nunca trabajó, ¿verdad? Durante todos esos años. Entonces, Entonces imagínate, entonces no, acuérdate que sí, él decía que siempre traía 200 pesos en la cartera. Sí. Y bueno, pues realmente sí, traía 200 pesos en la cartera porque no necesitaba traer más, porque todo se le daba. O sea, él pedía y todo lo que él quería inmediatamente se le cumplía. Y bueno, pues yo lo que hago en este libro es, yo dije hace poco, fíjate que tú vas a abrir un libro y no vas a encontrar maletas de dinero, pero yo ahí lo que hago es pues revelar cómo se hizo ese esquema de financiamiento con dinero en efectivo, con cash, que no deja huella ni rastro, y que fue el que utilizó el presidente para andar en campaña pues más de una década, ¿no? Realmente. Mucha gente ha criticado el libro, sobre todo gente que es afín a la 4T, que es seguidora de Andrés Manuel, por el pasado que tuviste con uno de los personajes que se menciona bastante, César Yáñez, y hay quienes dicen, no, es que Elena escribió desde el rencor, desde el despecho. ¿Cuál fue tu motivación para dar a conocer todo este entramado que parece más un esquema piramidal, casi sectario, con el cual el movimiento encabezado por López Obrador pudo hacerse de recursos que lo mantuvieran durante más de 10, 15, casi 18 años en el juego por buscar la presidencia? Pues mira, realmente esto de la gente, del presidente, de sus seguidores, incluso de sus propagandistas, yo sí sabía lo que iba a pasar, o sea, estaba consciente de lo que iba a generar, ¿no? Realmente críticas, y que lo iban a minimizar y me iban a atacar por haber sido precisamente esposa de César Yáñez, ¿no? Como ven, yo les digo, me veo así resentida, se me ve cara de, uy, no, ¿verdad? Entonces... Es porque antes de todo el asunto de la cuestión sentimental, etcétera, uh-huh, eres periodista. Uh-huh. Y a final de cuentas también está el seguimiento de buscar la verdad. Oye, Alberto, pero espérame, sí, tienes toda la razón. O sea, a mí, ¿qué me motivó a escribir el libro? O sea, eso es bien importante. ¿Cómo está el país, Alberto? Tú dime. O sea, si el país estuviera como él lo prometió, como lo dijo a los mexicanos, que iba a ser un país de primer mundo, que íbamos a tener una salud como Dinamarca, que iba a haber la seguridad más grande de todo el mundo, que íbamos a estar cuidados. Fueron 4 años
porque yo estuve de observadora externa, ya no interna, porque bueno, yo me salí en principios de 2016 y dejé pasar ese tiempo, pero yo seguí observando sus movimientos y sus pasos. Y entonces, en 4 años yo me doy cuenta de que todas las promesas que había hecho el presidente no cumplió ninguna, y fue al contrario, nos está llevando verdaderamente al desastre. El país está desangrándose, está lastimado, y nosotros junto con el país, pues eso me motivó, y yo dije, a ver, Elena, yo misma, a ver, tienes un testimonio que es tu vida con ellos, que es un testimonio que es valioso y que además es válido, porque pues ellos mismos utilizaron el testimonio de Emilio Lozoya, ¿te acuerdas? Para el caso Odebrecht. Entonces, cuando sale mi testimonio, dicen, ay, no, es que no sirve. No, espérame. Verdaderamente los libros testimoniales son muy importantes y muy valiosos en el mundo entero. Entonces, cuando yo veo toda esta situación, pues dije, es momento de hablar. Ahora bien, dentro de todo lo que se habla en el libro, hay varios nombres que en su momento estaban en este primer círculo que rodeaba a Andrés Manuel López Obrador, y ahorita ostentan figuras de autoridad muy fuertes. Hay uno en específico que no solamente se nombra en El Rey del Cash, también lo hemos leído en La Casa Gris de Raúl Olmos, que tal vez no sea la persona con el mayor reflector público, pero parece que es el poder detrás del poder, y me refiero a Alejandro Esquer. Es una persona que ha sabido ser un operador, que ha sabido dirigir las riendas de todo este entramado, que, insisto, parece ser un esquema piramidal. Exacto, es que lo es, Alberto. Y Alejandro Esquer juega un papel súper importante dentro del movimiento del presidente. Alejandro Esquer es como una copia de él, porque es igual de carácter, es temido incluso por la gente cercana del presidente. Le tienen pavor a Alejandro Esquer porque también es un hombre vengativo, es un hombre que no pasa una, pero es un hombre que sabe mover muy bien, y supo muy bien mover muy bien el cash que él les pedía a los funcionarios, pues por órdenes del presidente, porque el mismo presidente dice que todo lo que se hace, el presidente es de está conocimiento enterado, del ¿no? presidente. Así lo dijo. Y eso lo criticaba mucho de administraciones pasadas, y pareciera que no. Ah, no, es que no aplica aquí, no aplica ahorita. Es que, Alberto, él pensó que nunca se iba a descubrir. O sea, él pensó que la verdad iba a estar enterrada. ¿Y qué crees o qué consideras que sucedía en la mente de Andrés Manuel para pensar que esto nunca se iba a dar a conocer? Y te lo pregunto porque si algo hemos visto de este círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador, es una lealtad, si es que le podemos llamar de alguna manera, donde ostentan a Andrés Manuel en una figura casi mesiánica. Y muchas de las personas que en un principio apoyaron ese movimiento sí iban con una alta expectativa de un cambio radical en la forma de hacer política en el país. A final de cuentas, el mismo poder los fue pervirtiendo, y el mismo poder les fue mostrando la realidad de cómo suceden las cosas en el país, y terminaron convirtiéndose en lo mismo que juraron destruir. Pero te voy a decir una cosa, que verdaderamente quien los corrompió a todos esos políticos que creyeron en ese movimiento, y que muchos ya saltaron, y muchos se alejaron, y muchos están separados y con perfil bajo, pues quien los corrompió fue el propio presidente, porque él fue el que les dijo, oye, necesitamos hacer esto, necesitamos dinero, y todos tienen que cooperar y tienen que poner de sus estructuras dinero en efectivo, porque además se le daba dinero de los partidos, que era el dinero legal que daba el INE, también se le daba al presidente. Entonces, pues quien nos corrompió fue el presidente, y los que están ahora, Alberto, déjame decirte que de una u otra manera podríamos decir que se compraron el cargo que tienen, porque tampoco creas que se vieron muy obligados, o sea, es gente ambiciosa. Gente que sabía que al ponerle iba a recibir. Eso, hubo gente que tuvo que aportar por la obligación que se les estaba imponiendo, pero hubo otros que lo vieron como una perfecta inversión a mediano o largo plazo. Pues son los que están en mi libro. Y hablamos de gente que ahorita tiene el reflector público,
tenemos a Mario Delgado, actual líder nacional de Morena, a Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex. Vaya, son bastantes nombres. Y, por ejemplo, hay una cuestión que has comentado mucho también, el tema de Guadalupe Acosta Naranjo, cuando era presidente nacional del PRD, que le da el INE el cheque de las prerrogativas, y literalmente fue un intermediario. Claro. Solamente le pasó el cheque, cóbrelo. Pero es que Guadalupe dijo, conociéndolo, ¿sabes qué? Yo prefiero darle el cheque y que él haga con el dinero lo que quiera. Entonces fue y le dio, era un cheque de 320 millones de pesos, y me dicen que en ese entonces la campaña se gastaron como 150 millones. De lo demás nadie supo. Pero aparte, fíjate, de eso no está escrito en el libro, pero bueno, conforme vas avanzando en las investigaciones, porque pues a raíz del libro me ha llegado mucha información. Entonces, resulta que el PRD le da ese cheque, pero también le da el 50% de sus prerrogativas, el PT, y Convergencia, que se llamaba en ese entonces Movimiento Ciudadano. Entonces, de prerrogativas, el presidente juntó más de 500 millones de pesos, nada más de prerrogativas, más todo el cash que le llegó de tantos funcionarios de gobiernos que en ese entonces gobernaba el PRD, Michoacán, Guerrero, Baja California, de municipios tan pobres en el Estado de México. Y con liderazgos cuestionables también, porque en esos tiempos Graco Ramírez en Morelos también estaba en esos entramados. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar que empiece a suceder? Porque algo es muy claro, la ventaja que tiene Andrés Manuel todavía es esta gran aprobación por un sector poblacional que cree en él, que confía ciegamente en él y que cuestiona a quienes lo cuestionan. Y pareciera que por más datos duros que salen, que evidencian, que señalan actos de corrupción, actos ilegales por parte del gobierno de Andrés Manuel o de las figuras cercanas a él, no hay repercusiones, porque al final de cuentas quienes tienen que investigar, quienes tendrían que ahondar en detalles y buscar la manera de integrar carpetas de investigación, pues son figuras que están con ellos, que están con él, claro, y que son figuras que él mismo puso en esos lugares. Claro. Pues mira, realmente dices algo muy importante, porque yo saqué el libro, ahí está el testimonio, yo creo que se podría investigar. Xóchitl Gálvez lo hizo y levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero no va a pasar nada, lo sabemos. ¿Por qué? Porque pues este gobierno se ha movido con total impunidad, tiene todo. Y tiene lo más grave y lo más importante, que es el Poder Judicial. Y entonces, mientras ellos, el fiscal, que se supone que es autónomo, pues no, le rinda al presidente, no va a pasar nada, lo sabemos. Pero también nada dura para siempre, Alberto. Y el presidente pensaba que su modus operandi no iba a salir a la luz, y ya salió. Y entonces, ¿sabes qué? Pues ya es un paso. Y yo sí creo y estoy confiada en que va a llegar un momento en que todos estos personajes que le dieron efectivo al presidente van a hablar. Y tienen que hacerlo porque el país ya no se puede sostener así. Entonces, yo tengo esperanza de que empiecen a hablar, fíjate que sí. Y de la aprobación del presidente, es cierto, es un hombre muy popular, pero no por su buen gobierno. No, por una narrativa que ha comprado, porque la gente ha comprado esa narrativa. O sea, así es. Yo lo he dicho en algunas ocasiones en mis redes, vivimos ahorita la realidad del cuento del traje nuevo del emperador. El presidente va desnudo y la persona que le señala y le dice que no trae ropa es la persona a la que le terminan tundiendo. Y mientras haya una mayor cantidad de personas que le digan qué bonito se le ve su traje, señor, y el presidente diga muchas gracias, no va a pasar absolutamente nada, porque estaba este entramado con tabulador, porque ahora sí que dependía el sapo a la pedrada. Si tú ganabas poco, te pedíamos poco, pero si ganabas más, te pedíamos más. Y si tenías un interés político en ocupar algún cargo, pues ¿para qué te cuento? Casi, comprarlo, claro, pues endósame la escritura de tu casa. Entonces, va a llegar un punto de hartazgo, donde muchas de estas personas que ahora lo apoyan o que en su momento le dieron varillo, como bien dices, podrían hablar. Ahora, ¿qué tanto tiempo va a pasar? Porque como se ve la realidad actual,
no hay oposición. No hay una figura dentro de los partidos que no pertenecen al entramado de Morena, PT, Partido Verde en esta ocasión, que pues ya ves que luego se va el mejor postor. Pareciera que para el 2024 Morena va a preservar la presidencia. No lo sabemos, mira, yo ¿Tú sí creo... confías en que exista de aquí al 2024 una figura de oposición que pueda hacer competencia a cualquier candidatura que imponga Morena? Yo creo que sí, yo creo que sí. No te puedo dar nombres porque no me corresponde a mí, pero ya por ahí hay alguna persona que podría mover muchísimo este país y además hay una desventaja para Morena, porque la candidata es Claudia, así como dice su eslogan, es Claudia, y Claudia no levanta, Claudia no tiene carisma, Claudia no tiene el encanto que tenía el presidente, entonces Claudia es una mujer seca, que no despierta ninguna empatía ni simpatía. Entonces, ella anda recorriendo igual con cash, porque pues, imagínate, hay espectaculares ahorita que llegué aquí a tu ciudad. Me quedé sorprendida de ver cómo hay espectaculares por todos lados. Y luego ya pusieron ya pintaron bardas como que con su silueta en perfil. Yo no sé si es Claudia o Esteo González, pero... te confundes, pero ya te ponen es Claudia porque dices, qué bueno, porque... Bueno, pero te voy a decir algo. Que también son actos anticipados de campaña, aunque digan que no, ¿verdad? Pues, sí, pero te digo, bueno, ellos se mueven en la impunidad, pero yo te voy a decir algo que es bien importante y que todos tus seguidores, tus radioescuchas lo sepan. ¿Qué pasó el 13 de noviembre? La ciudadanía salimos, no fuimos acarreados. Fue un despertar de la ciudadanía, de los mexicanos. Y fuimos muchísimos en toda la República Mexicana, 1,5 millones, es más o menos el dato que tenemos, ¿no? ¿Eso qué motivó? La marcha del presidente. Uh-huh. Si hubiera sido una marcha chiquita, no importante, que no le preocupara, no hubiera hecho nada. Entonces, esta fue una marcha del reconocimiento a lo que hicimos. Entonces, yo digo, los partidos, la oposición está apagada, no sabe por dónde irse, todavía no sabe cómo moverse, a lo mejor le faltan candidatos fuertes, pero la ciudadanía sí. Y yo tengo la esperanza de que seamos nosotros quienes movamos todo este cambio y recuperemos a nuestro país, porque verdaderamente ese 1,5 millones de ciudadanos, no sabes, fue muy emotivo. Y creo que va a ser lo que va a despertar a este México. Faltan 2 años para que se vaya el presidente, no quiere irse, obviamente, él quiere perpetuarse y su idea es hacerlo a través de Claudia, nuevamente te lo digo, eso deben tomarlo muy en cuenta, que el presidente lo que quiere hacer es un maximato. Y la única que le garantiza eso, Alberto, es Claudia, porque va a ser un títere en sus manos. Él la construyó, él la creó. La señora piensa como él, actúa como él, o sea, no tiene ni siquiera una narrativa propia. Si tú la ves, lo que dice el presidente lo copia y va y lo dice ella. Pero sí tengamos esperanza, porque si nos desanimamos, pues entonces ¿ya qué hacemos? No, o sea, yo creo que sí, este país está en manos de todos nosotros. La oposición, bueno, pues tenemos que apoyarnos en ellos, porque bueno, no hay, tú sabes que las candidaturas independientes les pusieron muchos obstáculos para que hubiera un candidato independiente, que sería fabuloso, no lo podemos hacer, pero no le vamos a dar un cheque en blanco a la oposición, Y como te decía yo al principio, por ahí anda alguien que sí puede mover al país. Entonces, tenemos esperanza. Pues vaya, es un tema bastante interesante, hay muchas cosas todavía que se tendrán que ver. Es un libro que le dolió, y uno sabe que le dolió a Andrés Manuel, porque de poco en poco nos hemos dado cuenta que es muy predecible. Entonces, cuando algo realmente le pega, le lastima, le genera ahí una herida y le empieza a sacar cicatriz, te das cuenta porque lo dice 1, 2, 3, 5 días seguidos en la mañanera. A mí una semana enterita me trajo. Primero dijo que era un libro... ¿No te habló? Digo, porque tenía cercanía con él en su momento. No, había manera de contactarte. No, ¿cómo crees? ¿O no ha llegado alguien cercano a él? Es el Palacio Nacional, ¿cómo crees? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El factor sorpresa, porque nadie esperaba este libro. Uh-huh.
Yo lo hice con total secrecía. Cuando hablé con la editorial, pues oye, es el personaje, es el presidente más poderoso, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo de una manera que nadie se enterara. Entonces cuando sale, pues les cayó como bomba, y de alguien que estuvo dentro, que además no pudieron desmentir porque no me han desmentido. Sí, te atacan de despecho, de que estás ardida, de que te molestaste, pero nadie ha salido a desmentir cosas que has dicho ni aquí. el propio presidente. No han podido decir que estés mintiendo. Pues no, porque describo perfectamente las reuniones, cómo eran, cómo fechas, cómo iban, incluso hasta qué les daba yo de comer, ¿no? Ajá. Y todo eso, pero además, fíjate, es increíble, cuando no quieres ver, es no ver, ¿no? O sea, porque mucha de esa gente que tiene el presidente, pues son los que les ayuda económicamente, ¿no? Y compra las voluntades. Y políticamente. Y también, yo no, políticamente, pero mira, yo no minimizo a estas personas que reciben, al contrario, pero también tiene que ver en esa situación que tenemos todos de no todos, sino ese sector de que no le gusta el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, de ganarse, de trabajar, de estudiar, y entonces estirar la mano es muy fácil, pero no los ha sacado de pobres, Alberto. Al contrario, ahora somos más pobres, ¿no? Y dependientes. Pero eso tampoco le va a durar. O sea, yo hasta lo que sé ahorita es que la situación económica sí nos han endeudado, eso también es otra mentira de él. Claro que sí ha pedido muchísimo dinero que las nuevas generaciones van a terminar de pagar. Claro que sí, pero no le va a alcanzar para seguir manteniendo este ritmo de estarles dando dinero, y cuando eso suceda, como somos los humanos, en ese momento se acaba el amor y se acaba el líder. El compromiso, la lealtad y el mesianismo. Así es, porque además te voy a decir una cosa, el presidente no es un hombre leal y él exige lealtad a ciegas, ¿no lo dice así? Yo quiero 90% de lealtad y 10% de capacidad, y es hasta su propia gente cercana, los muy cercanos, están ahí, sí, con ese 90% de lealtad ciega, porque les conviene. Porque se van a salir, si en ese entonces se hicieron ricos, se van a salir multimillonarios, pero pues depende de nosotros que los dejemos. Oye. Lealtad esté de Dios, que el saber poco te importe, dirían en otros lados. El Rey del Cash, léanlo, analícenlo, vean bien los nombres que salen en este libro y luego paren oreja, abran los ojos cuando salgan las noticias, porque muchos de esos nombres luego de ellos hablamos en los noticiarios y pues muy probablemente más de alguno va a pedir su voto en el 2024. Claro. Elena Chávez, muchísimas gracias por este tiempo y estaremos en contacto y que sea la primera de muchas conversaciones. No, al contrario, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes y bueno, pues decirles a todos ustedes que se viene 2024, que es bien importante que despertemos, que si aún hay dudas o son indecisos, pues que el libro yo lo escribí para todos ustedes, para que se den cuenta quién nos está gobernando y que no es el hombre honesto que estuvo diciendo durante todos estos años que nos ha engañado, que les ha mentido, les ha traicionado y también les ha robado. Entonces todo eso tómenlo en cuenta para que no cometamos el error de tener una era López Obradorista tipo el PRI. Hoy no, sería terrible. O sea, destruye este país, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Un placer. Al contrario.